A continuación, Sin Rodeos. Estás viendo Extra TV. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y bien. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy me acompaña en este programa la comunicadora política Fanny Ramírez y el economista don Jorge Benavides, con quien vamos a estar platicando sobre la propuesta del gobierno, bueno, la discusión que se está dando del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, tratar de entender o a ver qué opinan ellos, cuál es el concepto o que ellos tienen en torno al ocultamiento en alguna medida, vamos a llamarlo bonito así, de la información que se da en torno a las decisiones que se están tomando. Y desde la semana pasada estuvimos platicando un poco al respecto y diciendo las dificultades que se dan, donde la ministra de la Presidencia, la señora Yanina Tinarte, llega a la Asamblea Legislativa y dice a hablar con los jefes de fracción de la Asamblea de los diferentes partidos y les dice que si hay un incremento en el IVA, que pasa de un 13 a un 14 y empiezan a hablar entre ellos y a negociar. Horas después sale don Elian Villegas a decir, ministro de Hacienda, que no, que eso no es así, que quien dice eso, y pocos minutos después sale el presidente de la República y dice que las dos anteriores son incorrectas, de manera de que difícilmente estamos conociendo qué se sabe, qué es verdad y qué no. En este momento, bueno, en teoría son 2 semanas, vamos a ver si las 2 semanas alcanzan para la negociación. Las grandes preguntas de esto es, ¿cuál es la importancia de esos 1.750 millones de dólares? ¿En qué se van a invertir? Porque son cosas que nadie sabe qué está pasando. ¿Se la van a jugar los diputados en aprobar este préstamo? Conociendo la situación que están presentando en cuanto a la aprobación de algunos proyectos, que algunos ni siquiera han entrado a la corriente legislativa, y otros pareciera ser que de los 5 primeros que ya están en la corriente legislativa, hay como 3 de ellos que definitivamente hay analistas y personas que siguen el tema legislativo, como el politólogo Daniel Calvo, pues menciona que difícilmente tengan algún éxito, que puedan ser aprobados en la Asamblea. Así es que el panorama no está muy claro, pero aquí los expertos en esta noche nos van a ayudar a comprender este tema. Así es que bienvenida doña Fanny, bienvenido don Jorge. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente, encantada de estar compartiendo de nuevo con toda la audiencia un poco el análisis de lo que está pasando en torno a este préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Don Jorge. Muy buenas noches Isabel, muy buenas noches a todos los que nos ven, de verdad es un gusto y un placer enorme estar de nuevo con ustedes, espero que este 2021 sea un año de lleno de éxitos y de bendiciones. Pues muy bien, aquí quiero aclarar que doña Fanny, como comunicadora política, vamos a dejarle a ella los análisis o al menos la apreciación de el tema político propiamente, y a don Jorge la parte económica. Así es que doña Fanny, inicio con usted. ¿Qué cree usted que lleva al gobierno a esconder en alguna medida lo que está negociando con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo creo que sin duda el tema de esta negociación entra en un proceso bastante crítico, en donde el malestar de la ciudadanía acerca de cómo se está gobernando el país va en aumento. Recordemos que en octubre del año pasado fue cuando se empezaron a dar todas las movilizaciones, donde se empezó a un poco a aglutinar ese descontento, ese malestar acumulado de la ciudadanía, y por supuesto donde encontramos un gobierno muy desgastado, con una credibilidad bastante baja, con un respaldo popular sin precedentes. Y por supuesto esto hace que a la hora de volver a replantear lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entonces se vean en una situación muy compleja en la que prácticamente tienen que hacerlo a puertas cerradas para poder de alguna manera avanzar en ese proceso. Aquí
podemos entender por qué lo están haciendo así, pero eso no justifica que esa sea la mejor manera para hacerlo, y eso es importante. Cuando tenemos tan poca credibilidad y cuando hay tantos sectores descontentos con la gestión que está haciendo política del gobierno, que recordemos que es la tercera preocupación más grande de los costarricenses en este momento, cuando tenemos esa situación, entonces eso obliga a que haya todavía mayor comunicación de parte de qué se está haciendo, por qué se está haciendo y sobre todo para qué se está haciendo. Y esa falta de comunicación, esa falta de alguna manera podemos llamarlo transparencia, hace que más bien se genere más incertidumbre, mayor conflicto y cuidado, y que esta que ha sido la tabla de salvación que nos ha querido mostrar el gobierno como la única salida que tenemos, cuidado y podría encontrar más bien muchas trabas para que se apruebe. Fanny menciona como la tabla de salvación o la única tabla de salvación que muestra el gobierno como salida a la crisis económica del país. Don Jorge, en muchas ocasiones hemos hablado del tema económico, de la situación fiscal, de la crisis del país y creo que ya aquí el tema básico es entender qué soluciona estos 1.750 millones de dólares que se presentan como la salvación a una crisis económica y que sí o sí hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional, si algunas personas dicen que lo único para lo que sirve es este crédito o esta negociación con el Fondo Monetario Internacional es ¿para qué? Para abrir las puertas de otros prestamistas, vamos a llamarlo así, de otros prestamistas y que Costa Rica pueda confiadamente adquirir más, llamémoslo por su nombre, más deuda. ¿Es esa la solución? Sí y no. Es una solución parcial. ¿Por qué? Vamos a cambiar deuda cara por deuda barata, ¿verdad? Vamos a darle un respiro a las finanzas públicas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros obtenemos el crédito con el Fondo Monetario Internacional y no tenemos la posibilidad o la capacidad de pagarlo a futuro, entonces lo que hicimos fue hundir a Costa Rica. No es pedir un crédito por pedirlo, no es así. El hecho es de ver que me va a dar un respiro, pero es si yo tengo la capacidad de ordenar la casa de una vez. Este crédito solo es posible, su éxito solo es posible si tenemos una reducción del Estado costarricense, si de una vez ya reactivamos la economía, porque es una economía que viene en decadencia, si logramos ya de una vez por todas hacer una reforma fiscal, y una reforma fiscal no es impuestos, porque siempre se habla de que reforma fiscal más impuestos, no, lo hemos hablado infinidad de veces, Costa Rica no ocupa más impuestos, Costa Rica ocupa menos impuestos, pero que se cobren de la mejor manera y que el destino de esos impuestos llegue donde tiene que llegar. Lo que es Hacienda es una fiesta. Entonces, si yo logro el crédito, perfecto. ¿Cuánto respiré? Un año, año y medio, lo sumo. Pero si yo no hago los cambios estructurales que deben de hacerse desde hace 30 años, entonces lo que hicimos fue hundir a Costa Rica y vamos a estar hablando en año, año y medio de un default, pero ya no que vean ir, sino que llegó y se asentó. Ese es el asunto. La propuesta que está haciendo el gobierno es una propuesta que es carente de ideas. Se perdió el tiempo en las mesas de negociación porque de nada sirvieron. De todo lo que se presentó en la propuesta, solamente dos se están en este momento debatiendo en esa mesa de negociaciones. Vemos que ni siquiera el gobierno estuvo enterado de esas mesas porque las declaraciones de Yanina Dinarte en su momento, apenas arrancando su periodo como ministro de la presidencia y llegar a decir que él iba a venir y entonces viene Elian y dice que no, y el presidente viene y después dice que los dos están equivocados, entonces vemos que ni siquiera el gobierno tenía claro lo que iba a llevar a esa mesa de negociación. Entonces, a mi criterio, es un ridículo lo que estamos negociando en este momento, porque no tiene ni pie ni cabeza. Don Jorge, aquí hay una situación que es clara, y cuando se dice que se va a cambiar deuda cara por deuda barata, pero nadie ha dicho con claridad
si esos 1.750 millones es para eso o es para otra cosa. No saben si lo van a utilizar en cultura, si lo van a utilizar en confites, como diría la histórica frase del señor Pepe Figueres, si se lo van a dar a alguna institución, si lo van a dar en carreteras. No está claro, y nadie ha dicho con transparencia en qué se van a invertir, excepto de que ese crédito del Fondo Monetario lo único que le está garantizando a Costa Rica es tener el derecho a endeudarse más. Sí, porque usted a la hora de cambiar deuda cara por deuda barata, usted le va a dar una capacidad de pago al gobierno. ¿Usted puede asegurarnos a nosotros aquí que esos 1.750 millones son para cambiar deuda cara por deuda barata? No solamente eso, recuerde que también hay otros destinos y acordémonos que el 80% de la deuda de Costa Rica es a lo interno. Nosotros deberíamos, antes de estar negociando con el Fondo Monetario, que esa diferencia de ese 20%, deberíamos de estar negociando la deuda interna que tenemos con nuestras propias instituciones, que es también recara, y que tendríamos que estar en este momento refinanciando a un interés más bajo y negociando con cada una. Se empezó al final, cuando teníamos que empezar desde el principio, poniendo nuestra casa en orden. Aquí no vemos una reducción del Estado, aquí vemos nada más que voy a congelar ciertas plazas. Y es cierto, pero aquí no se está diciendo voy a reducir el Estado costarricense. Aquí no se está diciendo voy a vender activos valiosos del Estado para amortizar la deuda que tenemos. Aquí no se está diciendo cómo voy a reactivar la economía. ¿El fondo qué le interesa? El fondo es un banco. Cuando vos vas a un banco a pedir un préstamo, el banco te va a decir estos son los requisitos y esto es lo que yo pido. El banco lo que pide es que usted le pague. ¿Cómo le vamos a pagar? Si en las propuestas que en este momento está en el fondo hay un impuesto, por ejemplo, a las casas de lujo, que ya lo tiene. Entonces... Que ya lo tiene y que no lo cobran bien. Exactamente, porque Hacienda no cobra nada bien. Porque no lo están cobrando. Porque si sabemos que el cáncer número 1 de Costa Rica es la evasión fiscal, ¿por qué no viene una propuesta clara donde dice que vamos a poner la evasión fiscal como un delito penal y va a ser castigado como en otros países se hace? Seguimos alcahueteando. Y esa propuesta del impuesto a las casas de lujo, que ya lo tiene, ese proyecto está por ser presentado, ni siquiera ha entrado a la corriente legislativa. Como no ha entrado el tema de la renta global, no ha entrado aporte a las utilidades de las empresas públicas del Estado, ni la venta de la cartera de CONAPE, que son, digamos, 4 proyectos que en este caso están negociando con el Fondo Monetario Internacional y no están en la Asamblea Legislativa. Porque lo primero que había que hacer era un consenso con la Asamblea Legislativa de decirles, ok, esta es nuestra carta de presentación con el Fondo Monetario. Ustedes la van a aprobar, ustedes creen viable que en la Asamblea. Recordemos que ya entramos, este 2021 es año electoral. Ya los diputados, muchos diputados están pensando en qué puesto van a ocupar o a qué puesto van a aspirar en las próximas elecciones y van a tomar decisiones que son totalmente populistas para ganar votos. Entonces se perdió todo el año que era el 2020 para tomar ese tipo de decisiones y llegar al consenso se perdió, simple y sencillamente. Y lo dijimos en uno de tus programas, me acuerdo que estaba Daniel Sucher conmigo. Ok, vamos a llegar a diciembre y diciembre es un mes perdido. Y vea que fue así, que no se hizo absolutamente nada. Y como no había nada en enero, nada más se fueron a negociar directamente sin que ninguno de nosotros conociéramos qué es lo que están negociando. Fanny, ¿se la van a juzgar los diputados? ¿Se la van a jugar realmente los diputados en votar este tipo de proyectos con el poco tiempo que tendrían para estudio, para análisis? ¿Cuál es su perspectiva de la Asamblea Legislativa en este caso? Yo quisiera ir un poquito, antes de entrarle a esto de la oposición, ir un poquito más atrás con respecto a la situación económica que tenemos desde el punto de vista político. Porque está claro que el manejo deficiente de las finanzas lo venimos arrastrando no solamente de esta administración, sino de la administración anterior y algunas otras por ahí que han sido bastante irresponsables en cuanto a la ampliación, digamos, del Estado. Pero además de eso, estas preguntas que se hacía ahora Jorge, son las mismas preguntas que tienen los costarricenses y que tal vez no en esa profundidad, pero sí queda una gran nebulosa
qué es tanto lo que está pasando y por qué está tan desordenada la casa, por qué estamos tan mal en esas finanzas, y por supuesto que ante esto hay algunas luces, por ejemplo, el tema del empleo público, por ejemplo, el tema de la renta global, que es que independientemente de donde usted esté trabajando pueda pagar impuestos, que es uno de los proyectos. El tema de todo el tema surge siempre con esto, las pensiones de lujo, como el gran tema que pareciera, o por lo menos en el consciente colectivo, se cree que con eso se resuelve el problema, y es parte del desorden que tenemos en todas las finanzas públicas, pero no es suficiente. Y yo siento que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la comunicación, sí es necesario que haya una claridad de qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Y este tema es muy importante porque aquí estamos hablando de cuál va a ser la política económica de Costa Rica a mediano y largo plazo. Y aquí esto es un tema, no es menor, y ahora que estamos entrando al proceso electoral, que estamos hablando hace un rato, es importante que también los partidos políticos, y ahora entremos al tema de la oposición, y la oposición asuman un rol muy importante, un rol preponderante, contundente, asumiendo también y presentando las propuestas necesarias para no solamente contrarrestar o ejercer ese control político al Poder Ejecutivo, sino también a fortalecer ese vínculo con la ciudadanía. Yo entiendo que hay muchos candidatos reciclados incluso, que ya sabemos que su perfil es muy populista, pero también creo que hay muchas personas de la oposición que son personas responsables y que sí tienen la capacidad de explicarle a la ciudadanía, de explicarnos qué es lo que está pasando y por qué se están asumiendo estos caminos, digamos, a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista político, pero sobre todo cómo le afecta o cómo le beneficia esto a la ciudadanía. ¿En qué se traduce que convirtamos deuda cara en deuda barata? ¿Cómo beneficia eso a los costarricenses? Esa es la información que deberíamos de estar, que las autoridades políticas deberían de estarle aclarándonos a todos. Pero ¿cómo lograrlo si todas las discusiones, o sea, cuando se da una información y la gente reacciona, entonces ahora pareciera ser que la mecánica o el juego de este tipo de negociaciones es todo así bajo la alfombra, que no se sepa que estamos negociando para que la gente no se tire a la calle? Y pareciera ser que igual van para la calle. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? El hecho de que esto se esté pensando de negociarlo a puerta cerrada para que la gente no vaya a la calle es un grave error. Porque de hecho, entre esto sea más hermético, entre más secretismo exista alrededor de esto, mayor posibilidades hay de que esto reviente. Porque el malestar está en puntos históricos. Nunca habíamos llegado a estos niveles tan bajos de respaldo al gobierno, y encima se toman las decisiones a puerta cerrada, pero ni siquiera es una decisión, ¿verdad? Estamos hablando de que se está negociando un acuerdo que ni siquiera sabemos qué es lo que tanto está ahí de fondo, porque las dos escuetas páginas que tenemos en la página de Casa Presidencial no nos da detalles de qué se está negociando. Los mismos diputados en diferentes declaraciones lo decían. No tenemos claridad en qué se está haciendo. Las mismas contradicciones que se están dando en el gobierno, en el mismo gabinete, donde unos ministros dicen una cosa y otros ministros dicen otra. Yo no quisiera pecar de ingenua. A mí me parece que el hecho de que haya tantas contradicciones en el gabinete no es gratuito. Más bien me parece que eso es una cortina de humo para no decirnos y que nos concentremos en las falencias incluso de Yanina Dinarte, la ministra de la Presidencia, que es además la cuarta ministra de la Presidencia, ¿verdad? Y encima no tenemos claridad, ni siquiera el ministro de Hacienda con la ministra de Planificación y la ministra de la Presidencia. No sé, me queda a mí la duda si realmente está tan perdido el gobierno como lo demuestra. Estaríamos en una situación más crítica de la que muchos piensan. Y además, a eso tenemos que sumar
que toda la situación, realmente ver este circo entre algunos ministros que se supone son las autoridades políticas que tiene este país, ver ese circo mientras hay las tasas de desempleo que tenemos y los problemas económicos que tenemos en el país, es realmente vergonzoso. ¿Usted pensaría que digamos que las contradicciones que se están dando y el enojo que tienen algunos señores y señoras diputadas en la Asamblea Legislativa porque creen que los están vacilando? Algunos dicen, pensamos que nos están vacilando, nos están tomando el pelo. A la hora en que doña Yanina dice una cosa, Pilar dice lo mismo que Yanina, don Elian dice una cosa y el presidente sale y dice ninguna de las anteriores. Entonces aquí los diputados dicen, sinceramente, no sabemos qué es lo que quieren ni para dónde van, porque, o sea, ahora hay quienes dicen, sacaron a Fanal, por ejemplo, de la lista de ventas, y en la Asamblea Legislativa lo que se dice es otra cosa, que nada más están como tratando de mitigar el asunto, pero después igual lo van a meter dentro de las cosas. Que esto es así, o sea, nadie tiene claro cuál es el panorama. Entonces esto nos lleva a pensar que si alcanzar estos 1.750 millones de dólares para el gobierno, con los cuales podríamos pensar que es como una medida para terminar tablas antes, para el 8 de mayo del 2022 y dejar el chispero, y discúlpenme la expresión así tan popular, para cuando llegue el próximo presidente en el 2022. Bueno, eso lo han hecho no solamente en esta administración, no me sorprendería que nada lo más es muy estuvieran evidente, haciendo. nada más es muy evidente en este momento. Eso lo han hecho muchos gobiernos anteriores. Igual Oscar Arias, a Luis Álvarez Chinchilla y todos los demás. No me cabe la menor duda que lo esté haciendo. Aquí tenemos que tener también una cosa clara y que ponerla sobre la mesa. El liderazgo político que tenemos en este momento es deplorable. No hay otra palabra para decirlo, y lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Hemos venido diciendo el problema de liderazgo que tenemos, la falta de visión, la falta de ruta país, y es mucho más difícil tomar decisiones cuando no se tiene una ruta y una agenda clara política. A esto sí le sumamos todas estas complejidades, toda la situación o la particularidad que tenemos en la Asamblea Legislativa, que por otro lado ha sido la Asamblea Legislativa que más le pudo haber beneficiado al gobierno si hubiese tenido una ruta clara, pero nada de pero esto le han aprobado prácticamente todo. Pero nada de esto se puede aprovechar si no se tiene una visión de país, si no se tiene hacia dónde vamos. Y eso aprovecho en este momento que estamos entrando a proceso electoral, mucho cuidado, que eso también es responsabilidad de todos los que en este momento o en su momento tomamos la decisión de que el presidente Alvarado ocupara ese lugar, ¿verdad? ¿A qué vamos? ¿Cómo podemos pensar que dentro de la lista de proyectos de negociación que en este momento está el tema del empleo público? No sabemos si el tiempo va a alcanzar, sabemos que está dentro de la corriente legislativa, pero como digo, quienes siguen de cerca y analistas como Daniel Calvo, que está ahí prácticamente de cabeza en la Asamblea Legislativa, dice, no le veo futuro. No le veo futuro a ser aprobado. Pero si fuera aprobado, ¿cómo afectaría esto el bolsillo de los costarricenses, don Jorge? Yo no lo veo aprobado. Yo comparto el criterio de Fanny en el asunto de que lo que vamos a hacer o lo que el gobierno va a tratar de hacer es llegar a las próximas elecciones y que el próximo gobierno sea el que se encargue de sacar la tarea. Simple y sencillamente. De los proyectos que están ahí, ninguno nos sirve si no ordenamos la casa. El problema está ahí y todos sabemos cuál es el problema. El problema se llama Ministerio de Hacienda. Un ministerio que no sabe cuánto le ingresa y que no sabe ni siquiera para dónde va destinado los impuestos de los costarricenses. Si usted no combate ese problema que tiene, todo lo que usted haga, simple y sencillamente lo va a tirar a la basura. Si usted sabe que usted tiene un hueco de este tamaño, ¿verdad?, que se llama evasión fiscal, y usted no lo cierra, usted le va a inyectar 1.750 millones de dólares a ese tarro y se le van a ir por ahí. Los ingresos van a seguir llegando a la Hacienda y se van a ir por ahí. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es ordenar su casa. Y ordenarla es sanearla. Entonces, lo primero es, el Ministerio de Hacienda, tengo que reestructurarlo, ponerle la cura y evitar que se me siga yendo la plata que tanto le cuesta al costarricense.
y que el costarricense va y paga en su IVA, paga en su renta, paga en todas las 105 impuestos que tenemos en estos momentos, porque son 105 para 5 millones de habitantes, de los cuales solo 2 es la población activa laboral de este país. Entonces, no hay un proyecto que esté presentado a la Asamblea Legislativa que cure ese cáncer que tiene en estos momentos el país. Entonces, por tanto, y lo demás tampoco va a servir. ¿Qué hago yo con una ley de empleo público que me va a llegar a regular plazas, que me va a llegar a regular salarios para que no hayan diferencias abismales entre el Recope, por ejemplo, y el Ministerio de Trabajo en un puesto de abogado, ¿verdad? Si simple y sencillamente va a empezar a caminar a partir de su aprobación, ¿verdad? Y todo lo demás no hice nada por reducir el Estado costarricense. Medidas de contención de gastos que son insignificantes también. Entonces vamos a seguir pagando con impuestos ese gran monstruo que se llama Estado. No me va a servir de nada, no le va a servir de nada al país. Bueno, los proyectos que sí están presentados en la Asamblea Legislativa y que se están negociando con el Fondo Monetario Internacional, quisiera decirles que es la Ley Marco de Empleo Público, la Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para fortalecer el sistema fiscal, la Ley de Impuesto Especial sobre los Premios de Lotería y otros juegos de azar que venda, distribuye o comercialice la Junta de Protección Social. El cuarto sería la reforma a la Ley General de Aduanas y la reducción del gasto público mediante la eliminación de plazas y vacantes y congelamiento de aumentos de pensiones con el cargo al presupuesto nacional superiores a los 450.200 colones y hasta que la deuda pública sea inferior al 60% del PIB. No era más fácil, y te dejo el interrogante a la gente que nos está viendo también, no era más fácil llegar y decir... voy a reducir el Estado costarricense, voy a cerrar las instituciones que están que hacen duplicidad de funciones, ¿verdad? Que no sirven para absolutamente nada. Voy a congelar las vacantes, ¿verdad? No voy a contratar más en el Estado, voy a reordenar mi casa. Ya oímos lo que dijo la presidenta de la Junta de Protección Social, o sea, el daño que le van a hacer a la Junta, poniéndole un impuesto a la ganancia. Entonces están mandando a la gente a buscar otro tipo de lotería que están tratando de combatirla, ¿ok? Entonces, no, de lo que me acabas de leer, que son esas escuetas, 2 hojas que tenemos, ninguno sirve. De Ninguno. esos 5 proyectos presentados en la Asamblea Legislativa de la negociación, se dice que los 3 primeros no se ve que tengan luz verde por ningún lado dentro de la Asamblea Legislativa. Vas a poner un impuesto a las casas de lujo, que ya están buscando. Pero ese proyecto todavía no ha sido presentado. No, pero lo van a presentar. Y se está hablando, y cuando el río suena, piedras trae. Sí, pero va a alcanzarles el tiempo para presentar que los diputados lo que te iba a decir es... O sea, están como... Ya hay en este momento la idea de presentarlo. Y le puedo asegurar que ya en la calle ya hay más de uno que está viendo cómo va a evadir ese impuesto. ¿Por qué? Porque evadir impuestos en Costa Rica es lo más fácil del mundo. Vea, el impuesto a las casas de lujo ya existe en el país. Pero dicen los entendidos que no se cobra o que prácticamente no se cobra. Porque el sistema de Hacienda no sirve para absolutamente nada. Y ahora se les ocurrió muy fácil pedir un préstamo para adquirir un software, ¿verdad? Y no sé, la ocurrencia la más grande de Hacienda en este periodo. Ok, yo compro el software perfectamente. ¿No era más fácil alquilarlo y que la empresa a la cual yo le adquirí ese software tuviera la amabilidad dentro del contrato de estarlo actualizando todos los años? Porque vamos a comprar un software que en 5 años va a estar obsoleto y que vamos a tener que volver a pedir prestado para volverlo a actualizar, cuando podía hacerse por medio de un leasing, que era la gana de estar gastando la plata, pero la Asamblea se los aprobó. O sea, esta Asamblea le ha aprobado todo al gobierno. Era la mejor aliado, el mejor aliado que pudo haber tenido el gobierno para sacar esta tarea adelante era la Asamblea Legislativa, porque todo lo que ha mandado se lo ha aprobado. Ahora es cierto, no nos va a alcanzar el tiempo, simple y sencillamente, porque en estos momentos los diputados van a estar tomando decisiones para ganar votos, porque ya estamos pensando en elecciones. Este 2021 es un año perdido en la Asamblea Legislativa.
pero no puede ser tan perdido porque aparentemente nos tienen con el coco al frente diciendo que o se aprueba o se aprueba, y que si no se aprueba estamos quebrados, entramos en una situación de crisis, que más de la que ya tenemos. Estamos en crisis. Pero ya se dice que o sí o sí. No, es que los diputados han hecho un frente donde dijeron no más impuestos. ¿Y qué ha hablado el gobierno todos estos días? Impuestos a las excepciones bancarias, tuvieron que decir que no. IVA del 13 al 14, tuvieron que decir que no, porque ya saben que ahí en esa asamblea va a haber una oposición. Pero estamos seguros de que no, donde no se sabe qué se está negociando. Vamos por votos. Así lo leo yo, como economista, yo lo leo así. Yo no voy a aprobarle un impuesto más al gobierno. Quiero quedar, no sé, ¿cómo lo ves de la manera política? ¿Estrategia política, Fanny? Bueno, yo en lo que veo es una cancha completamente embarrialada, ¿verdad? En el tema fiscal, una cancha completamente embarrialada, y todo el mundo en el lodazal, viendo a ver cómo logra sacar la mano y sacar algún provecho. Yo desde el punto de vista de comunicación política tengo que decir que definitivamente no solamente el gobierno, sino también la oposición han mantenido un discurso bastante técnico. Lo que hace es que excluya a las personas de entender qué es lo que está pasando, y eso es adrede, eso es el hecho de mantener un lenguaje tan técnico para que las personas no opinemos al respecto, y luego entonces es muy fácil, si en algún momento se aprueba el acuerdo con el Fondo Monetario, Y es responsabilidad de los diputados porque lo aprobaron. Poco se puede hacer más que tirarse a las calles, ¿verdad? Ojo que luego están satanizando quienes están en las calles, quienes están reclamando un poco de atención a las necesidades que sí importan y el caos político que sí se puede generar. Estamos en un momento en que realmente es muy peligroso, y si a esto le sumamos las situaciones internacionales que han estado pasando, sin duda es como estar atizando el fuego, ¿verdad? Y estar viendo a ver cómo tentando mucho al pueblo sobre las capacidades y hasta dónde se va a aguantar esto. Yo creo que es más fuerte de lo que se está creyendo el gobierno. Pero aquí la gran incógnita que queda es el gobierno negocia, pero está en manos de los diputados aprobar sí o no esa negociación. Si no, es que cuando uno le hace esta lectura uno dice, si no lo aprueban, ¿quiénes son los malos de la película y los responsables y culpables de que el país no camine y entremos en una crisis mayor? Los diputados. Si lo aprueban, ¿y cuánto de lo que se está aprobando va a afectar a los costarricenses, el bolsillo de los costarricenses, que ya de por sí no da más? Y no es mentir ni exagerar decir que hay personas que en este momento están haciendo una sola comida al día, a los que le va muy bien, porque hay otros que no pueden ni siquiera eso. Entonces, y si ellos, para que el país no caiga donde supuestamente puede caer, lo aprueban sin los estudios respectivos, porque no hay mucho tiempo para estudiarlo, vea que de todos hay 4 proyectos, como es el impuesto a las casas de lujo, la renta global, el aporte a utilidades de las empresas públicas del Estado y la venta de la cartera de CONAPE, que dicen que de ahí se desprende VIXA, FANAL y otros más que simplemente no están aquí, pero casi que algunos mal pensados dicen que es por estrategia para tener las aguas un poquito tranquilas. Entonces, ¿quiénes van a ser los responsables de encender esa mecha de la que ustedes están haciendo referencia? Bueno, en este momento, a mi juicio, los responsables son todos los que están ocupando algún cargo público. Todos los que están en este momento en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo, tienen una cuota de responsabilidad en esto, no solamente en la toma de decisiones, sino también en la capacidad para comunicarlo al pueblo. Y esto yo repito, el tema de la gestión política es muy importante, pero el tema de cómo se comunica y cómo se priorizan estas cosas también es muy importante, porque no hay manera de que una decisión con un gobierno, con un respaldo tan bajo como tiene en este caso el presidente Alvarado, pueda tomar decisiones tan críticas como esta sin tener un respaldo popular. Y eso lo hace una tarea titánica. Y más todavía si no se cuenta con el liderazgo ni con el conocimiento para tomar esas decisiones, ¿verdad? Entonces estamos realmente un poco a la deriva
producto de un proceso electoral que nos trajo a esto. Nos trajo a candidatos y nos trajo a autoridades políticas que no estaban listas para gobernar, que no tenían la capacidad y que no tenían el equipo. Y eso hay que dejarlo muy claro. O sea, estamos en un momento en el que realmente lo que estamos cosechando es producto también de lo que los partidos políticos nos pusieron en las elecciones pasadas y los resultados de un voto arrinconado en donde más del 80% no quería este gobierno, no quería que este fuera el gobierno del país. Y lo que es peor, pareciera ser que no aprendieron la lección, porque por los rumores que se escuchan de las negociaciones actuales dentro de los partidos como propuesta para las próximas elecciones, siguen en lo mismo y siguen los mismos y sigue la misma situación. Entonces pareciera ser que no aprendieron la lección y que quieren seguir, o ellos son los responsables de llevar al país a donde estamos hoy. Bueno, uno de los problemas más grandes que tenemos es que realmente queremos seguir haciendo política a la vieja usanza. Esto que está haciendo en este momento el gobierno, esto es una política de la vieja escuela, sí, en lo que hacemos todo por debajo de la mesa y luego lo decimos, y ya para qué, porque el berreo ya no sirve de nada, ya está aprobado. Eso ya no funciona en las democracias modernas. En las democracias modernas se necesita una conversación con la ciudadanía donde la ciudadanía tenga el respaldo a la clase política. Una situación tan crítica como esta, donde tenemos los diferentes sectores, vos lo decías bien, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema del desempleo que está en los niveles más históricos, más alarmantes que hemos tenido. Realmente hacer este tipo de cosas por debajo de la mesa es realmente enojar mucho a la ciudadanía y provocar una reacción que incluso puede ser bastante fuerte y lamentable. Previo a unas elecciones nacionales. Claro. Para ampliar muy interesante lo que decías, y para ampliarlo, en el 82, Luis Alberto Monge depositó su confianza en una situación similar a la que estamos pasando en dos hombres, Eduardo Lizano Fay, que al día de hoy se encuentra con vida, y Carlos Manuel Castillo. La gran diferencia de Carlos Alvarado es que Carlos Alvarado tuvo un equipo de lujo, porque vos has tenido aquí cualquier cantidad de economistas de diferentes ideologías, de diferentes partidos políticos, de diferentes pensamientos, que superan los 30 y todos marcaron la misma ruta. O sea, para el próximo gobierno, el plan de gobierno ya lo tienen. Se los hicimos en estos 2 años. Los economistas, los mejores economistas de Costa Rica dijeron, esta es la ruta que hay que seguir, esto es lo que hay que hacer. ¿Y qué se está negociando hoy? Ninguna de las propuestas que han dicho los demás colegas, que han salido publicadas en los medios de comunicación digitales, en periódicos, en televisión. Era un equipo de lujo, de gratis lo tenía porque todo el mundo le estaba diciendo a él lo que tenía que hacer. Y no se hizo. No, ahí no está reflejado lo que hubieron en la mesa, todo lo que hubo en las mesas de negociación, que también fue un equipo que se le hizo de gratis. Entonces, no es que no tenga equipo. Entonces, ¿considera usted que fue perder el tiempo esas mesas de diálogo? Totalmente. Las supuestas mesas de diálogo. Totalmente, fue un tiempo perdido. Es más, nosotros no estábamos en tiempo de dialogar. Tuvimos 40 años para dialogar. En estos momentos eran momentos de tomar decisiones políticas que tal vez iban a costarle votos, pero eran para el beneficio de Costa Rica. Y ninguna de esas propuestas está plasmada ahí. Ninguna. Ahí dicen que la renta global fue aprobada en mesa de negociación. Que yo sepa, no se aprobó ahí. Era una idea que se tenía y que se mantuvo. Dijeron muy claro, Costa Rica no necesita más impuestos. Y ahí estamos hablando de 4 impuestos más. Pero no hay un proyecto de ley que diga, vamos a combatir la evasión y vamos a mejorar la recaudación. ¿Por qué? De los 4 proyectos que están en lo que tenemos, que son como 2 hojas escuetamente, en esos 4 que no han ingresado a la Asamblea Legislativa, ¿qué de eso funciona económicamente hablando y que no? ¿Qué de eso nos va a seguir afectando a los costarricenses? O sea, ¿qué le va a sumar eso? ¿En beneficio o en pobreza al costarricense? No nos sirve de nada. Por ejemplo, ¿qué hago yo como gobierno congelando las plazas vacantes? No contratando a más gente. No hago absolutamente nada. Si no agarro las instituciones que en este momento no están haciendo absolutamente nada y que tienen cualquier cantidad de empleados,
y las mantengo ahí, sigo pagando el salario y sigo pagando el plus, no hago nada. Ya en 2 ocasiones usted ha dicho instituciones que no sirven para nada, instituciones con duplicidad de funciones. Don Jorge, me obliga a preguntarle cuáles considera usted que son esas instituciones que en este momento, a su juicio, no sirven para nada. Instituciones como por ejemplo el IFAM, que no hace absolutamente nada y que podría estar dentro de uno de los ministerios. Instituciones que están fuera de los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene son más de 20 instituciones fuera del ministerio, ¿verdad? Que deberían de estar, esas funciones deberían de estar en el mismo ministerio, no tienen por qué. Por ejemplo, el MOP, ¿para qué tiene a COSEBI afuera? El COSEBI debería estar dentro del MOP. Debería ser función del MOP, pero hoy la tenemos. Sin embargo, desde la época de don Luis Guillermo Solís, una de sus propuestas y promesas de gobierno era que el día 1 llegaban a Casa Presidencial y cerraban CONAVI. Y 6 años después, ahí está funcionando el mismo PAC. Y no hizo nada. Y el mismo Guillermo Solís lo mencionó. Y así podemos hacer una lista. O sea, tenemos que reducir el Estado. No contrato a nadie más. Es que ya cierre donde está esa fuga, donde está ese plus. No estamos hablando de pensiones de lujo, no estamos hablando tampoco de revisar de forma minuciosa. En este momento se está negociando la unificación de pensiones. Ok, pero tampoco estamos hablando de ver cómo vamos a quitar ya todos los abusos que hay dentro de las convenciones colectivas. Ahí está un Otto Guevara y otros poniendo recursos de amparo a cada rato para traerse abajo ciertas cosas que trae una convención colectiva. Pero no lo hacemos. O sea, ¿por qué tiene que estar un tercero que no es del gobierno poniendo recursos de amparo? Que es que no tenemos auditores en el gobierno para revisar como eso. Como pagarle a los funcionarios el día del cumpleaños y que no lo trabajen, algo así es lo que Más usted o menos, menciona. sí, o pagarle también la mudanza cuando se cambian de casa y darle los 30 o 40 días para que se puedan acomodar en su nuevo hogar. Hay una institución ahí en Limón, ¿verdad? Que es una convención colectiva horrorosa, lo que hay en Recope. Entonces, no estamos combatiendo eso. Vea, estamos poniendo 4 impuestos más, pero ¿acaso le estamos ayudando a Hacienda? Sí, son 4 impuestos que ya personas muy inteligentes están viendo a ver de una vez cómo lo van a evadir. Y lo van a evadir porque aquí no se castiga eso. Entonces, si yo no fortalezco Hacienda, ninguno de esos proyectos que usted tiene ahí en su teléfono, ¿verdad? Y que es... Sí, dependiendo de cómo imprimamos la hoja, yo creo que nos cabe en una hoja, ¿verdad? El tamaño de la letra y eso, no sirve absolutamente nada. O sea, eso es lo que nos dieron, o lo que se está mostrando, Casa Presidencial, ¿qué es lo que se está negociando con el Fondo Monetario? Si ustedes todos fueran parte del Fondo Monetario y hubieran llegado el domingo al país, y lo primero que les dice, porque el fondo tiene gente aquí que les está informando, por supuesto, y les dice, mire Isabel y Fanny, vea, mañana se van a topar con esto. La ministra nueva de la presidencia dijo que iban a aumentar el impuesto en un 1%, pero el presidente salió y le dijo que no, y ya se echó un pleito con el de Hacienda porque el de Hacienda dijo que desconocía eso. Entonces, mañana se van a sentar con personas que no saben entre ellas lo que están haciendo. ¿Cómo se sentirían ustedes como fondo? Bueno, yo creo que... Yo creo que, por eso, repito, yo siento que eso ha sido completamente... Esas negociaciones no vienen de estas últimas 2 semanas. No tenemos que ser tampoco tan ingenuos de pensar de que en diciembre ellos no hicieron nada. Vamos a ver, ellos están en este proceso desde septiembre. Lo que pasa es que lo están haciendo a puerta cerrada. Y ese es el problema. En realidad, desde el punto de vista de comunicación, el problema es que se está haciendo de espaldas a la ciudadanía. Con un gobierno que no tiene autoridad moral para cobrar un solo impuesto más. Con un gobierno que no ha logrado dar un plan de reactivación económica, que no le ha dado respuestas a todas esas familias que tienen en este momento situaciones críticas para poder subsistir día a día. Ese es el problema, que tenemos un gobierno que no, el hecho que digamos no tiene respaldo popular, es que no es solamente eso, como dice el presidente, que él no está para gobernar, para caer bien. Está bien, no se trata de respaldo popular desde el punto de vista de que todos le pongamos like a lo que pone. Se trata de que no está resolviendo los principales problemas que tiene el país en este momento, y que lo que nos está vendiendo como tabla de salvación, entre comillas de nuevo, es una propuesta que la está negociando por debajo de la mesa. Entonces, eso genera mayor incertidumbre
mayor posibilidad de conflicto y por supuesto es una amenaza a la democracia costarricense, pero no por el sistema en sí, sino por los gobernantes que tenemos de turno, y eso es muy peligroso y por eso es importante que profundicemos o que también analicemos, aparte del punto de vista económico y del punto de vista político, cuál es el impacto de esa comunicación errática que tiene el gobierno desde inicios de esta administración, pero que sobre todo se ha profundizado en los últimos meses, en el último año, con el pretexto de la pandemia, eliminando cualquier posibilidad de relación con los medios de comunicación, cerrando cualquier comunicación directa, incluso escondiéndose el mismo presidente, que no da declaraciones ni que siquiera aparece en muchas veces en casos en donde los costarricenses merecemos respuestas porque somos quienes los hemos puesto ahí para que nos representen en la toma de decisiones. Pero eso no quiere decir que esas decisiones se tengan que tomar a puerta cerrada, mucho menos un gobierno en el que más del 80%, repito, no querían que gobernaran ellos en estos últimos 4 años. Entonces, se requiere transparencia, se requiere una gestión, una rendición de cuentas muy explícita, una claridad de por qué se están tomando las decisiones y sobre todo para qué. La Contraloría ha sido muy clara en decir sobre los gastos, en dónde se tienen que hacer los gastos, no sobre los presupuestos, sino sobre lo que realmente se gastó, porque ahí es donde vamos a ver realmente si el gobierno está recortando o no está recortando, y todo esto en un doble discurso en el que supuestamente bajo la institucionalidad cualquiera que lo critique está atentando contra la institucionalidad del país. Le decía al invitado del día martes, al señor Rojis Bermúdez del CNP, presidente ejecutivo del CNP, que bueno, en el caso de él se lo tuve que decir así: dichoso usted que puede hablar con el presidente, nosotros no podemos hacerlo. Es la primera vez que los periodistas nos vemos ante esa pared de no poder dialogar. Y cuando logramos verlo en algún sitio y le hablamos, entonces le dice al periodista: apúnteme en la agenda porque voy en esta fecha aproximadamente para el programa, que me lo dijo a mí, me lo prometió, y aquí estoy 1 año y ya voy para 2 años esperando la respuesta de la agenda del caballero. Me lo está diciendo en la cara, existe una promesa de por medio, y tengo que decir que lamentablemente el presidente a mí me mintió, porque me dijo que venía para el programa en enero. Y aquí lo estoy esperando. Y cuando le digo a su periodista, simplemente me cansé de mandarle WhatsApp, me cansé. Porque uno siente que se burla, o sea, entonces esa falta de comunicación a la que nos hemos enfrentado los periodistas, porque no es el hecho de tener un WhatsApp y escribir y qué bien y voy a ver. Hay presidentes ejecutivos de instituciones que no se les ha podido ver la cara, porque no es a lo que estábamos acostumbrados al trabajo del día a día. Las cosas son terribles, o sea, no sé qué, la comunicación ha sido grave, porque vamos a ser muy honestos, grave. Pero aquí quiero preguntarle, Fanny, ¿qué capacidad tiene el gobierno? ¿Considera usted que tiene el gobierno para negociar e impulsar esta negociación con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en comunicación decimos que lo que no se ve, lo que no existe, lo que no se ve no existe, ¿verdad? Y efectivamente en este caso yo tengo que decir que el hecho de que estén haciendo las negociaciones tan a puerta cerrada me da mucho la impresión que no quieren ser sujeto a crítica, y quien tiene miedo a la crítica definitivamente es porque tiene inseguridad en la toma de decisiones que está realizando. Yo creo que como antes lo mencionábamos, ha habido una gran voluntad de diferentes sectores, economistas, del sector privado, del sector empresarial, por colaborar con el gobierno y por dar propuestas para salir de una situación crítica en la que todavía se puso más crítica con el tema de la pandemia. Y esas propuestas ni siquiera pudieron ser articuladas y pudieron ser comunicadas. Si tenemos un gobierno que no puede ni siquiera articular propuestas de los mejores profesionales en este país, entonces, ¿qué capacidad puede tener de propuestas con un equipo tan endeble, con un equipo tan erosionado
que incluso está constantemente en rotación porque no tiene ni siquiera la capacidad de sostener su ministro de Presidencia, su ministro de Comunicación o su ministro de Hacienda. Tenemos 2 minutos. Si mi memoria no me falla, fue el periodista Randall Rivera que mencionó que dentro de esta negociación está doña Pilar Garrido y está el señor Cubero del Banco Central, pero que no está el ministro de Hacienda. Si eso es así, ¿cuál es el papel del ministro de Hacienda en esta negociación? ¿Debería o no de estar ahí? ¿Qué es lo que hay detrás de cada una de estas cosas? Dentro de unos días nos vamos a dar cuenta, porque de eso sí podemos estar seguros. Pero me quedan 2 minutos y en 1 minuto cada uno necesito que, por favor, ¿qué podemos esperar desde el lado económico? ¿Qué podemos esperar desde la parte política de esta negociación? Don Jorge. Lamentablemente no podemos esperar mucho. En una negociación secreta no hay mucho que uno o que un equipo económico pueda ingerir y ayudar a tomar decisiones. Lamentablemente tenemos que ver qué va a pasar en esa mesa de negociación. Yo dudo mucho que se llegue a un acuerdo y si se llegara a un acuerdo habría que ver la oposición en la Asamblea Legislativa y lo veo más oscuro todavía. Entonces yo siento a nivel económico que lo que vamos a hacer es tratar de llegar al 2022, a la elección, y dejarle todo esto al próximo presidente. Desde el punto de vista de comunicación política podemos seguir esperando más de lo mismo. No vemos un cambio ni una voluntad del presidente y de sus asesores por realmente mostrar más transparencia, más rendición de cuentas en la gestión que realizan. Pero yo sí quisiera hacer un llamado a la oposición y a todos esos partidos políticos que también tienen representación en la Asamblea y que pueden hacer un esfuerzo para acercarse a la ciudadanía y para un poco este tema tan técnico poderlo llevar a palabras llanas, poderlo llevar a palabras que todos entendamos y que realmente nos sea mucho más fácil tomar decisiones o tomar partido en un momento en que se requiere la participación de todos y se requiere el análisis y la reflexión de todos. No, definitivamente muchísimas gracias a ambos, a ustedes en sus hogares, 1000 gracias. Y no nos queda más que invitarle para que el próximo martes, si Dios lo permite, usted nos acompañe aquí en Sin Rodeos y desearles un lindo fin de semana. Que pasen bien. Sin Rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin Rodeos, donde hablamos claro y directo. Reciba la noche de jueves a las 7 con Bienvenidos a Costa Rica. Luego a las 8 acompáñenos en Sin Rodeos. Y a las 9 infórmese con Extra Formato. Solo por Extra TV.